A ver ahí. Ahí, ¿qué tal? ¿Ya nos escuchan? Hola, Flor, gracias. Creo que teníamos problemas con los microfonitos. Pero está el power bank. Vamos a ponerlos de una vez. Listo. ¿Ahí ya nos escuchan? ¿Ahí qué tal? ¿Ya se escuchan? ¿Mejor? Híjoles. ¿Cómo vamos? Bueno, a ver, ¿nos escucha ya? Dice que ya se está escuchando. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, continuamos entonces. Esta es la 106.7 FM y vamos a dar inicio al programa de hoy, Hombres en tiempos de crisis. Este es de la serie Umbría, la verdadera Umbría. Esta es esperanza para la familia. Y bueno, la vez pasada en el programa número 30, el episodio número 30 que estábamos viendo, estábamos viendo la historia de un gran hombre de fe, de Dios, de la Biblia, y que viene y que está mencionado N cantidad de veces en la Biblia. De hecho, hay tantísimas referencias acerca del rey David. Sí, aquel de las mañanitas que luego cantamos en los cumpleaños, pero no, el verdadero rey David que habla la Biblia. Hay muchas referencias de él. Una de las características que se le conoce en la Biblia es que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero lastimosamente, lamentablemente, como todo ser humano que tenemos defectos, errores y que caemos en pecado, esta fue la situación de David y cayó en un pecado de inmoralidad sexual. Si no pudiste escuchar el episodio pasado, ve corriendo al YouTube, ahí tenemos en el canal de Esperanza para la Familia el episodio pasado. O si estás en el Facebook, puedes buscarnos Esperanza para la Familia y vas a encontrar el episodio y sabrás qué cosa fue lo que pasó con David y todo lo que hablamos en relación a esta situación que se vivió con Betsabé. Betsabé era la esposa de Urías. Y bueno, hubo de todo. Aparte del adulterio, hubo asesinato, hubo robo, crimen total, una cosa... Avaricia, hubo ¿qué más? Todo lo que se espera de una naturaleza caída. Y ojo, estábamos hablando siempre desde una perspectiva en la cual podamos aprender de nuestros errores, nunca siendo un juicio incriminatorio, lastimoso. Al contrario, lo que buscamos a través de Esperanza para la Familia es lo que su nombre dice, traer esperanza. ¿Cuántos matrimonios no atraviesan situaciones donde puede haber infidelidades, traición, deslealtad, desinterés? Y ojo, hay otro comercial. En YouTube, en el canal de Esperanza para la Familia, puedes encontrar el programa que se llama el episodio que se llama Cariño, esto no está funcionando. Si te interesa ver más acerca de los matrimonios, escuchar algo que puede edificarte, ahí te dejo el comercial. Así es. Bueno, mencionábamos, miren, el episodio pasado se hacía referencia precisamente a este acto que lleva David, ¿no? Y hoy vamos a comenzar a partir de el momento en el que David es confrontado por el crimen que ha cometido. Uh-huh. Estamos hablando de que no solamente fue un momento de relajación, un momento en el cual él probablemente se encontraba... en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Exactamente, producto de la ociosidad, ¿no? Mencionábamos, ¿no? Y una cosa llevó a la otra. El deseo de sus ojos hizo que en algún momento su autoridad como rey le permitiera preguntar por una mujer que no le pertenecía, porque esta mujer llamada Betsabé era esposa de un hombre cercano a él, en el sentido de que pertenecía a esta guardia especial de soldados de élite que habían estado con él desde el inicio, desde que David no era absolutamente nada. Inclusive en algún momento a David se le trató como prófugo, porque el rey anterior, Saúl, uh-huh, lo persiguió a tal grado de buscar cómo matarlo. Pero estos soldados que acompañan a David antes de ser rey, precisamente uno de ellos es Urías. Y él, a pesar de saber eso, se mete con esta mujer llamada Betsabé. Y ella, de alguna manera también, pues no ofrece resistencia, ¿no? Intenta tapar su pecado, David, llamando a Urías, que se encontraba en la guerra, para decirle, oye, ven, mira, infórmame, ¿no? Ven acá con tu mujer, descansa un rato, me dan informes de que has peleado bien, pero no, tú ve a lo tuyo, ¿no? Y ves a un hombre, Urías, que no puede estar con su mujer, no puede disfrutar de su familia, de su hogar, porque él sabe que sus hermanos de guerra, porque también para él
ese ejército o esa guardia real de rey era una hermandad, literalmente. Entonces, el hecho de saber que sus hermanos estaban peleando en la guerra y él era el único que, pues a lo mejor sí hice bien, pero ¿sabe qué, rey? Yo no estoy pensando ahorita en satisfacerme a mí. Y pues el plan de David no resulta, ¿no? O sea, este hombre no se va a acostar con su mujer, no quiere saber nada de eso, y él idea un asesinato, digámoslo así, es autor intelectual de un asesinato, manda a su guerrero al frente de la batalla, donde más se arreciara la guerra. ¿Con qué fin? Con tal de que muriera. ¿Por qué? Porque así, de alguna manera, en la mente de David se solucionaba el problema y no pasaba nada, porque la cosa había escalado tanto, el pecado había escalado tanto, que Betsabé había quedado embarazada, producto o fruto de esta relación de infidelidad, y pues había que solucionar el asunto, ¿no? Sí, David dijo, pues para que no digan que aquí hubo chanchullo, pues vamos a hacer que el marido se meta con la mujer, y así, pues, aunque se parezca a mí, pero pues, son cosas de la genética, ¿no? O sea, que salió, ¿por qué se parece al rey? ¿Quién sabe? Pero pues se parece, ¿no? O sea, hasta es de Dios que se parezca, ¿no? Entonces, pues le salen mal los planes, ¿no? Manda literalmente a que muera Urías, y entonces en ese estado de viudez se le hace fácil tomar a Betsabé como mujer, ¿no? Cuando la esposa de Urías se entera de que su marido había muerto, pues hizo duelo por él, pero una vez que todo esto sucedió, la mandaron a traer para el palacio y pasó a ser una de las esposas de David. Ella dio a luz un hijo, el niño que había sido producto de esta relación, pero el Señor, esto es lo último que menciona la Biblia en el capítulo 11, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho, lo que nos deja claro la perspectiva de Dios. Mira, yo recuerdo una vez en una prédica tú decirnos cuántas cosas Dios no se ha tenido que chutar, ¿no? De las cosas a como decidimos, creemos, pensamos que estamos haciendo nuestra vida, porque pues es nuestra vida y quién se debe de meter, nadie, pero Dios está como espectador, voy a decirlo así, aunque Él siendo el creador de todo, aunque Él siendo nuestro Dios y queriendo ser nuestro Padre por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero Él está viendo todas nuestras decisiones y los 1000 caminos que están tomando, las 1000 direcciones que está tomando, aquello que decidimos hacer, pero no todas Dios puede decir, es agradable, me gusta lo que estás haciendo. Justo en este caso, Dios dice, y en su palabra queda registrado, que Él estaba disgustado con lo que David había hecho. Miren, hasta aquí David no tiene como tal una crisis. ¿Por qué? Porque el reino está bien, de hecho están avanzando en la guerra, Urías le da buenas noticias cuando él viene. Y David en algún momento tampoco está considerando la maldad que está llevando a cabo. O sea, Dios todavía no interviene en el aspecto de que David tiene su propia conciencia. David tiene su propio, digamos así, Dios habla a nuestro espíritu. El hombre es un ser que posee espíritu propio, que es dado por Dios. Pero la convicción del pecado, de alguna manera, David cerró su pensamiento, cerró su idea y cerró todo aquello que le pudiera sentir condenado. El episodio pasado hablábamos, ¿no? O sea, cuando llegas a un estatus, llegas a un nivel de autoridad, llegas a una posición en la que haces mal uso de esa autoridad, haces mal uso de ese derecho que se te concede o de ese privilegio que tienes, la conciencia de alguna manera responde en una primera instancia. Cuando él supo que era la mujer de Urías, ahí la conciencia le habló, no se te ocurra meterte con ella, porque es casada. Ahí la conciencia le habló diciéndole, Urías es tu amigo. Ahí la conciencia le habló diciéndole, el padre de Betsabé es un consejero tuyo, ten cuidado, o sea, esto no está bien. La conciencia le dijo, David, tienes 3 mujeres, ¿por qué no te sacias con esas 3? Puedes tomar otra, porque quieres tomar la que ya le pertenece a alguien. O sea, de alguna manera, digámoslo así, quizá David no tenía
la llenura ahí del Espíritu Santo como algo que hoy tú y yo podemos llevar a cabo en esa relación con Dios. Porque el Espíritu Santo, Jesús dijo, Él los convencerá de todo pecado. Él nos hará ver nuestro pecado. Él nos mostrará también, así como nos convence el pecado, también nos lleva al arrepentimiento de ese pecado. Pero en esta instancia David no está arrepentido. David ni siquiera está en la labor de hacer lo correspondiente. Entonces vemos a un David donde su espíritu, el que le había acompañado hasta el lugar en donde había llegado, no por sus propios méritos, sino porque Dios se lo ha dado, ha dejado de ser el David conforme al corazón de Dios. Ha dejado de ser el David que Dios permitió que su gracia y su favor lo llevaran a ese punto. Y precisamente el capítulo 12 es el reflejo de ello. Es la voz de Dios hablándole al corazón de un hombre que de alguna manera Dios pudo haber intervenido en cada escenario previo. Es como si quisiéramos que en cada momento que nos vamos a equivocar, Dios interviniera como el personaje de Jorge Campos, pero Eugenio Derbez cuando córtale, sí, ¿no? O sea, como que, Señor, antes de que yo peque, y puede que alguna vez hayamos hecho esta oración, por favor, Señor, antes de que yo cometa alguna falta, por favor, no permitas que yo lo haga. Y ojalá hubiera pasado eso desde el jardín del Edén, que se hubiera impedido el pecado de Adán y Eva, pero Dios no interviene en esas situaciones, pero sí habla a través de nuestras conciencias, sí habla a través de las situaciones, y en esta porción de la Biblia que vamos a ver, Dios habla a través de una persona, y la persona encargada de llevar el mensaje, que puede que a través de la conciencia Dios quería hacerle ver a David, pero estaba en ese momento enajenado el hombre, producto del pecado, producto del deseo de querer satisfacer su necesidad sexual, de la lujuria, la lascivia, la concupiscencia y todo lo que lo llevó a acostarse con una mujer que no era su mujer, que era la mujer de alguien más. Pero ahora Dios va a usar una persona, y bendito Dios por esos Natán que aparecen en nuestras vidas para ayudarnos a ver el error, porque Natán aquí funge como este profeta que va a confrontar el pecado, pero vamos a aprender acerca de esa confrontación y vamos a aprender también del fruto del arrepentimiento de David, porque para buenas noticias también las tenemos que compartir. Sí, mira, el pasaje comienza hablando acerca de que Dios le habla a Natán. Natán, ¿quién es? Natán es el profeta en turno en el tiempo de David, pero Natán también es un amigo de David. Natán es un hombre que ha tenido previamente una relación con David cercana, son conocidos, o sea, se pueden quitar el trapo o el atuendo, la sotana y hablar de temas normales en común. En algún momento también, inclusive en pasajes anteriores, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 7, tú vas a encontrar que el propio Natán afirma y le da, digámoslo así, una declaración de parte de Dios para decirle: sigue adelante, lo que estás haciendo es de Dios y Él te va a respaldar. O sea, Dios levantó en esa época a Natán para ser ese profeta que le hablara a David en las cosas buenas, pero también lo preparó para las cosas malas. Entonces, comienza diciendo la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 12 de 2 de Samuel, que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres rey en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo incluso en su lecho, en su seno. O sea, y tenía esa corderita como a una hija. Pero vino uno de camino al hombre rico, como que se entiende como que alguien de visita, ¿no? Y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces dice que el furor de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: tan cierto como el Señor vive, que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte.
y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia de su prójimo, ¿no? Bueno, aquí verdaderamente Natán entra en el palacio real, ¿no? Y yo me imagino los saludos. Natán, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, profeta? Rey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Agua, ¿qué quieres? Aquí hay vino, ¿qué te ofrezco? No, o sea, dime. Pero tú ves a un David tan es esta palabra cuando no tienes en cuenta la situación de tu alrededor. Que podríamos decir con un cinismo. Apariencia, ándale. Un cinismo. Pero que sin que suene tan feito. Pero no es cinismo porque todavía no se supone que Natán sepa. Ya. Ese es el detalle. Pero cuando somos cínicos de que la otra persona lo sabe y en esa relación, no pasa nada, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pero hay una situación de por medio. Como cuando el amigo del esposo sabe que ese esposo le está poniendo el cuerno a su comadre. A su comadre, ¿no? Y es así como que te quiero ver, pero no te puedo ver porque me siento incómodo. Natán es ese hombre que a pesar de la incomodidad tiene que revelarle algo al rey. Porque Natán tiene en claro que él va a ser ese instrumento, o al menos no sabe qué tanto, o no ha dimensionado cómo es que va a ser el instrumento, pero sabe que Dios le ha pedido, ve y habla con David. Y sabe que él va a ser ese mensajero de esas noticias, de esa confrontación, que puede que David, mira, es que David es el rey, muy amigo sí, pero no deja de ser el rey. En algún momento, como posición de rey, puede mandarlo a matar. Si ya sabe que mandó a matar a Urías, ahora, ¿cómo Natán se enteró? O Dios le dijo todo, así tal cual, o las voces de los demás del palacio llegaron y siguieron murmurando, porque te acuerdas en el programa pasado nos sí, pero Natán vivía lejos, entonces lo más seguro es que Dios le haya mostrado por revelación como profeta, santo y seña de lo que había pasado, de visión, como tú quieras, pero Natán estaba entendido a quién le había dañado, cómo lo había hecho y la razón principal por la cual lo había hecho. Y esta historia, que es muy sencilla y es muy fácil de trasladarlo, te muestra también que en el proceso, si tú, muchas veces queremos ser Natán, muchas veces queremos, porque tenemos la información y porque poseemos la verdad detrás del error del que cometió, o sea, detrás del error de nuestro prójimo, no sabemos cómo confrontar una situación. O sea, aquí Natán ya sabe lo que pasó. A Natán no es de que tuvo un mal sueño, será o no será. O sea, no llegó con la verdad por delante. Llegó con una historia que le permitió mostrarse a sí mismo a David sin darse cuenta que él era él mismo. Y para eso se necesita sabiduría. Eso, sabiduría, y también necesitas esta empatía, y como decías tú, son amigos, amor. Si son amigos, él también buscaba una historia con la cual fuera una alegoría para él. Qué casualidad que use una historia de ovejas, sabiendo que David en sus momentos, en sus años de juventud, había sido pastor de ovejas, algo que llegara al corazón. No lo agarra a bibliazos, pues, no lo agarra a confrontación dura, de dolor, no, sino que como amigo lo confronta, iniciando con una historia que le pueda hacer ver la situación desde otra perspectiva, pero con algo que lo familiarice. Sí, de hecho, Natán le expresa el más mínimo de los pecados que cometió a través de esta historia, porque Natán está hablando de que en esta historia hay un robo. O sea, el hombre rico lo que hizo fue robarle al pobre, que era lo único que tenía. No le están mencionando nada de lo sexual que haya cometido, no está mencionando absolutamente nada del asesinato, simple y sencillamente lo está llevando al punto menos importante dentro de todas sus agravantes, ¿no? Si hubiera que ordenar, ¿no? Exacto, si hubiera que ordenar de lo más grave a lo menos grave, Natán utiliza esta alegoría con lo menos grave. Sí. ¿Sabes qué? Este hombre rico que tenía todo, no solamente robó, no solamente porque del robo tú puedes interpretar muchas cosas. ¿Por qué robó? Por avaricia, porque él siendo rico, teniendo vacas y bueyes,
juzgando el hombre, la historia, sí, ¿no? la historia del o sea, hombre. él prefirió quitárselo a otro. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama codicia, ¿sí? Entonces también y falta de contentamiento porque quería más. Sí, o sea, en lugar de usar lo que él tenía a su disposición, prefirió tomarlo de otro. Sí. Entonces, en ese sentido, aquí esta historia te permite ver que nosotros, tenemos la verdad y queremos confrontar la situación. En primer lugar, aquí tú ves cómo Dios sabe la manera en la que los corazones van a contestar, porque evidentemente a David le provoca una cólera, una molestia. Su reacción cuando dice, vive Jehová, o sea, está verdaderamente enojado porque, o sea, ni siquiera sabe si la historia es real o no, pero entiende, exactamente, entiende que aquí hay un acto de injusticia, algo que él no concibe que un hombre puede hacer. ¿Cómo alguien le puede robar una única oveja? Y entendiendo el contexto de que la trataban como una hija, fue criada con ellos, en esa época no era tener perritos, o sea, no era tener gatos, lo que hoy en día la gente tiene. En esa época, en la época de los judíos, dicen los historiadores, y que por tradición también judía, podían llegar a tener ovejas como mascotas. Entonces la mascota era la oveja, y esa ovejita vivía dentro de la casa, comía dentro de la casa. Tal cual el perrito y en lugar de gato, oveja. En lugar de perro, oveja. Ay, pues así son los judíos, que quieren que te diga. Oveja, en vez de loro, oveja. Entonces, era algo que era muy bien visto dentro del círculo familiar, de decir, oye, ¿por qué este hombre rico cometió tal acto contra una familia que estaba disfrutando o estaba teniendo algo propio? O sea, es algo muy injusto. Por eso el despertar de David en cuanto a esto emite enseguida un juicio. Él no espera saber cómo se llama, no me importa cómo se llama, no me importa cuándo fue, si esto sucedió, en qué ciudad sucedió, o si es de Benjamín, o si es no me interesa nada. Aquí enseguida David emite un juicio diciendo, ese hombre merece muerte. Y es justamente lo que hacemos nosotros cuando nos enteramos de situaciones que pasan alrededor. Somos muy fáciles para emitir juicios contra otros, pero cuando somos nosotros quien cometemos la falta o es algún familiar muy cercano, tenemos la tendencia a justificarlo, a minimizarlo o a clamar por misericordia. Pero si se trata del otro, si se trata de otra familia, que lloren en mi casa, que lloren en la de otro, es un dicho ahí por ahí. Porque por lo regular buscamos siempre que se castigue el pecado ajeno, pero cuando se trata del propio no. Hasta en este momento todavía no le cae el 20 a David de que él cometió un acto, dirías tú, quizás en orden hasta peor. Pero en realidad esta historia tan solo lo que quiere hacer ver es que el corazón de David sabe diferenciar entre lo justo y lo injusto. Exacto, hasta ahí, aquí hay un caso en la historia narrada por el profeta, es un robo. Aquí hubo un robo, se robaron una ovejita. Ok, pero en el caso de David, ¿por qué tiene tanto impacto? Porque hay algo que David sí hizo. ¿Qué cosa sí hizo David? David robó la mujer de su prójimo. Bien. David, sabiendo que Betsabé era esposa de Urías, él aprovechó sin el consentimiento de Urías, evidentemente que Urías tampoco le iba a dar el consentimiento, por más amigos que seamos, rey, por más que yo te defienda, por más que yo sea guardia real, yo no te voy a dar mi esposa, rey. O sea, no sé en qué momento usted pensó, y si me lo hubieses pedido, yo no hubiese estado dispuesto. Si yo fuera Urías, yo no estoy dispuesto. Rey, creo que tiene muchas ovejas, de dónde escoger, ovejas que no tienen, no haga semejante daño y tampoco deshonre a Dios, ¿no? Pero ese fue la forma en la que inconscientemente el profeta está hablando al corazón de David. Le está diciendo, aquí tú comenzaste, David, con la codicia. Y la codicia te llevó a cosas mayores. Como este hombre rico quiso, gracias Owen, gracias por esas estrellas. Bendiciones a ti y a toda tu familia. Así como este hombre
había codiciado la única ovejita que tenía ese hombre pobre, así también tú codiciaste la única mujer que Urías pudo haber tenido sin su consentimiento, sin conocimiento, y haciendo uso y alevosía y ventaja de todos tus de todo lo que tú podías tener a disposición. Y eso es lo que despierta el acto de que enerva a David. Porque David antes de estas situaciones ha entendido perfectamente que Dios es un Dios justo. Ha escrito salmos acerca de esto. Ha hablado acerca de la justicia de Dios. Ha hablado acerca del proceso. 50 años. Se cree que para cuando pasó lo de Betsabé ya habían pasado 50 años en la vida de David. O sea, él había llevado una vida, pues, bien delante de Dios. Entonces, en un sentido, David tenía conocimiento de que lo que estaba haciendo también estaba mal. Por ejemplo, 1 Corintios 7:5 habla acerca de que el marido cumpla con el deber de su mujer, y habla acerca de que la mujer tiene potestad sobre el cuerpo del hombre y el hombre tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer. Evidentemente, o sea, tú eres dueño de este cuerpo y yo soy dueño de tu cuerpo. O sea, hay un convenio aquí, hay un acuerdo de pertenencia, exactamente. Entonces, esto al final contrasta con lo que Dios había ordenado en sus mandamientos, porque en Levítico 18 Dios les dice a través de la ley que no iban a ser, ningún varón, dice, se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. O sea, y que obviamente otro de los pasajes menciona dentro de los mandamientos es no tomarás o no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces, evidentemente que el adulterio comienza en el corazón de David a través de la codicia, de la misma manera en la que en esta historia el rico codició la única ovejita que tenía este hombre pobre, haciendo más gravoso el pecado de David al no entender que se trataba de un acto que él había cometido, sino que enseguida emite un juicio diciendo tal hombre debe morir. Y no solamente eso, no solamente que muera, una vez muerto no se arregla esta situación. Dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿A qué hace referencia ahí David? Está haciendo referencia también a la ley de Moisés, donde en Éxodo 22 les dice, cuando algún hombre hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey ese hombre debe pagar 5 bueyes, y por aquella oveja que haya robado y matado debe pagar 4 ovejas. Así que conocimiento de los mandamientos tenía David, así como tú y yo. Mira, puede que tú y yo no seamos lectores bíblicos, no leamos la Biblia, no seamos conocedores, ni teólogos, ni nada. Pero el propio corazón, dice la palabra, que Dios puso en nuestro corazón la ley, el conocimiento de las cosas acerca de las cuales nuestra propia conciencia nos acusa y nos muestra qué es correcto y qué es incorrecto. El problema es que en el corazón de David llegó al punto en el que no bastó meterse con la mujer de Urías, sino que fue más allá. Por tratar de cubrir su pecado y por tratar de atar cabos y desaparecer estos cabos, llegó al grado de mandar a matar a Urías. Entonces, un pecado se fue acumulando con otro. Aquí es donde Natán, en el versículo 7, lo confronta y le dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Te das cuenta? Y le robaste a su esposa. Y no, sí, es que date cuenta que ya está enervado David por el hombre ese que ni siquiera sabe si es verdad o no esta historia,
Y él dice, juicio, de una vez, tráiganlo al frente. Pues aquí David, con todo y ser amigo, con todo y ser conocido, con todo, eres rey, Natán, pero aquí te va a dar la verdad. Tú eres ese hombre. Y lo maravilloso de la manera en la que le dice estas cosas, Natán, es que le muestra todo lo que Dios ha hecho por él. Y después le muestra con santo y seña cuál es tu pecado. O sea, qué fue lo que hiciste mal. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios aquí está reclamando la ingratitud que tiene David y que mostró su corazón. David, yo te puse a ti como rey. David, yo te ungí para ser rey. Es como si Dios le estuviera diciendo, oye, tenías todos estos beneficios, tenías todo esto a tu favor. ¿Por qué entonces, en lugar de pagar bien con bien, estás devolviendo un mal? Y un mal contra tu prójimo, un prójimo que fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Es como, bien dices, lo de la ingratitud, y yo lo veo también en una familia, cuando la esposa tiene todo, tiene casa, un vehículo, o tienen un buen trabajo, tienen una hermosa familia, tienen hijos, bienes, no sé, lo que te puedas imaginar. Tiene todo, es que David todo. era el que tenía todo. Pero aún teniendo todo, si el esposo se va, le es fácil meter a otro hombre a su casa. Es fácil textear mensajes con otro. Es que mi esposo no me presta atención, entonces por eso voy a buscar la atención en otro hombre, en lugar de resolver el problema y poder salvar su matrimonio, ejemplo, ¿no? O vámonos al lado del varón. Tiene a su esposa, cuida de sus hijos, atiende su hogar, está ahí para él, pero prefiere ir a buscar a otra mujer fuera, por X o Y razón que se dé. Cada matrimonio tiene sus cosas. Pero es ser ingrato, porque en realidad no estoy viendo todo el beneficio que sí tengo. Oye, tienes unos hijos y termina, no se queda nada más ahí lo de Natán, vamos a leerlo. De hecho, quiero abordar este punto que es muy importante. Cuando Dios le dice todo lo que Él ha hecho por David, antes de mencionarle su pecado, aquí es importante que nosotros nos identifiquemos en David. Porque muchas veces hemos tenido y no hemos, más bien, pasamos por alto todo lo que Dios viene haciendo en nuestras vidas y viene haciendo alrededor de nuestras vidas y con la gente alrededor de nosotros, que por satisfacer nuestra necesidad, por un momento de egoísmo, por un pedacito nada más y un tiempo de placer, destruimos todo lo que hemos construido o todo lo que Dios nos ha permitido construir. Y muchas veces en ese momento, cuando estamos a punto de fallarle a Dios, cuando estamos a punto de pecar y cuando estamos a punto de caer de la gracia de Dios, es ahí lo que debemos de recordar. Fue Dios el que me puso como rey, fue Dios el que me ungió, fue Dios el que me libró de la mano de Saúl, fue Dios el que me dio una casa. Yo era un hombre destituido de esto, olvidado quizá allá en las parcelas de Judá, cuidando ovejitas y arriesgando la vida contra osos y leones. Pero Dios vio en mí un corazón que ni siquiera yo sé por qué lo tengo. Hablando como David, ¿por qué dices que tengo un corazón como el tuyo? Si ni siquiera yo soy capaz de diseñar este corazón, ni siquiera soy capaz de ponerlo, ¿no? O sea, no soy yo el que ha llegado hasta este lugar. Y cada vez que estamos en una crisis y en una situación así, o cada vez que nos vemos en un problema como este, donde quisiéramos ocultar el pasado, quisiéramos ocultar las faltas, quisiéramos ocultar y que no salga a la luz lo mal que estamos haciendo las cosas y que nadie sepa nada. Aquí es donde en medio de esa situación, en medio de esa crisis, tenemos que tener en cuenta de dónde venimos y que por gracia de Dios, aunque no creamos en Él, inclusive fíjate lo que te digo, aunque no creamos en Él, es evidente que muchas de las cosas que han pasado en nuestra vida, en muchas de ellas jamás tuvimos el control, jamás fuimos nosotros los que determinamos el destino que hoy tenemos. Pero en medio de la acusación que está recibiendo David, aquí hay dos reacciones que se deben de tener en cuenta. Aquí el profeta le menciona también que si hubiese sido poco todo lo que David todo lo que Dios le ha dado a David, dice, si esto te hubiese sido poco, es más, hubiese añadido más.
Pero aquí el punto más importante es que en tu corazón, lo que antes atesorabas, que era mi palabra, lo que antes te valorabas, te conducías, por lo que antes tú mantenías tomando en cuenta la historia de David, la razón por la cual no le quitaste la vida a Saúl, pudiendo quitarle la vida, fue porque mi palabra te retuvo en hacerlo. La razón por la cual adorabas con un arpa es porque en mi palabra tú encontraste refugio. Tú puedes checar todos los salmos hasta ese momento y ves a un David descansando en la palabra de Dios, diciendo, la palabra de él me es suficiente. Era un adorador. Exacto. Fervoso. En algún momento nosotros también dejamos y pasamos por alto que es su palabra la que nos sostiene, es su palabra la que nos da vida, y es su palabra la que nos ha llevado hasta el punto donde hoy tenemos todas las cosas. Pero la ingratitud fue lo que Dios comenzó diciéndole a través de Natán: tú has sido ingrato, David, tú has sido mal agradecido, tu corazón se ha llenado de ingratitud. Ojo, porque esto puede ser importante. Cuando empieces a sentir en tu corazón que no te llena tu familia, que tener a tu esposa no es suficiente, que necesitas algo más, así sea una aventurilla por allá, una canita al aire, algo, un mensajito, mujer, pues ya te está llamando la atención. Los hombres necesitan irse más, o más bien no necesitan, sino que ellos se van más por el asunto visual. Pero nosotros las mujeres somos más del contacto. Oye, si yo estoy viendo que me están prestando más atención de lo suficiente, no voy a caer en este pecado, porque este pecado va a traer consecuencias. Y eso es lo que le dice Natán después de esto. Pasando esta advertencia, en el verso 11 le dice: mira, esto es lo que dice el Señor: por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele en tu contra, ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, David, pero yo haré que todo esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Cualquiera pudiera decir: ay, pero ¿por qué estas consecuencias? Porque el pecado siempre va a traer consecuencias, porque no podemos hacer las cosas creyendo que, bueno, ya, es que se va a entender, es que la gente debe entender. No, la gente no debe entender. Aquí esta consecuencia viene de parte de Dios, porque está hablando a un hombre que le conocía, y porque siempre las cosas van a salir a la luz. Mira que la confrontación de Natán, algo que yo aprendo de esta confrontación, es que tiene que dar un resultado, y lo que está haciendo Natán es que esta confrontación no es para destruir a David. Y del mismo modo queremos hablarle así a un hombre que quizás ahorita esté pasando una crisis de infidelidad en su vida, sea que él lo esté cometiendo. Pero la confrontación no es para que te destruya, es que se necesita descubrir el pecado, es que necesitas saber qué principios estás rompiendo, y se necesita hacerte saber las consecuencias. Correcto. Si vamos a hacer un paralelo, ¿no?, de esto que dice en el versículo 11, lo que has hecho, tu propia familia se va a rebelar en tu contra. Tú ya no vas a ser un modelo de integridad para tus hijos, no vas a poder ser una autoridad moral para ellos, porque no fuiste leal, porque no fuiste fiel, hombre o mujer, quien haya faltado al matrimonio. No vas a ser un buen modelo de referencia. Yo estoy segura, y es más, si alguien pudiera apoyarme en eso y me convenza de lo contrario. Pero ¿cuántos jóvenes hoy en día no desean formar una familia porque no tuvieron un modelo familiar en casa? Gloria a Dios por aquellos jóvenes que deciden: no, yo no voy a ser igual que mi papá. Pero sin la gracia de Dios es imposible que los patrones no se repitan. Pero cuando dice aquí la palabra, tu propia familia se va a rebelar en tu contra, esto David lo cosechó como tal. Ante tus propios ojos, le dice: daré tus mujeres a otro hombre. Cuando me recuerdo mucho, esta enseñanza la dio mi pastor hace mucho tiempo en la iglesia, el virus de la infidelidad. Cuando tú, hombre, dices: es que, ¿por qué ella me fue infiel? Tú metiste el virus a esa casa, porque tal vez tú fuiste el primero infiel. No, yo no me acosté con nadie. ¿Cuánta pornografía admitías? La pornografía es un tipo de infidelidad. ¿Cuántos actos de deslealtad contra tu esposa cometías? Entonces, siempre va a haber una cosecha en el mismo ámbito. Y creciente, porque la cosecha aquí va para arriba, es muchísimo mayor. O sea, aquí le dice el profeta de parte de Dios: David, tú quisiste ocultarlo, pues ahora la consecuencia va a ser a la vista, va a ser a la manifestación. Esa es la última parte de la confrontación. Te hago ver las consecuencias, porque aunque tú no querías las consecuencias, por algo lo hiciste en oculto, por algo tu conciencia, como decías, tu conciencia te decía que no.
y preferías callar la conciencia creyendo que si nadie lo veía y que si nadie se enteraba entonces no iba a pasar nada. Es que sí pasa y es lamentable, pero la familia es la primera afectada. Los corazones que se rompen, las desilusiones, el dolor, lo que se agrava, eso de verdad tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, bienvenidos sean los Natanes a nuestras vidas que nos ayudan a ver nuestros errores, pero que no lo hacen desde un corazón que quiere destruir y triturar, sino que lo hace porque desea verte mejor. En ese sentido, entonces, hay una reacción. Y precisamente la confrontación en medio de una crisis es necesaria. Cuando la solución o el inicio de una solución, de la solución para la crisis, en el aspecto de cómo enfrento yo esa crisis, es saber la verdad, es dejar de ocultar, dejar de tapar aquello por lo cual yo fui incapaz de sacarlo a la luz, de sacar la valentía, el hacerme responsable, el cumplir con mis faltas, porque aquí recuerden cómo David fue capaz de enjuiciar al hombre rico. Él dijo, muera irreversiblemente, pero también que restituya. Y ese es el punto principal en medio de la crisis. Cuando tú y yo, ¿por qué la crisis nos toma o por qué la crisis nos llega a controlar? Porque no estamos dispuestos precisamente, número 1, a que salga a la luz, número 2, a sus consecuencias, y número 3, a hacer el proceso de restitución. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace David? David le dice a Natán, he pecado contra Jehová. Estas son las palabras que salen de David. En cambio, cuando una persona es confrontada, ¿quién te dijo? ¿Y por qué? O sea, en realidad no, o sea, David aquí ya no se va a ocultar más. La respuesta de David es, sí, pequé, lo admito. Y creo que es el inicio de algo diferente y bueno que puede pasar. Aquí ya no es tanto la consecuencia lo que David teme, porque creo yo que lo hace entender a David en este sentido es, verdaderamente no puedo seguir ocultando esto. A través de un hombre que no tiene nada que ver, que no sabe absolutamente nada, que ni siquiera estaba aquí, que ni siquiera fue partícipe, no puede tener no puede tener tanta información, porque son varios cabos, y lo explicamos en el programa pasado, ¿no? Está involucrado el soldado, está involucrando el jefe de los soldados, ¿te acuerdas cómo se llamaba, no? Joab, los mensajeros, o sea, no pudo haber consultado a tanta gente. Aquí el hecho de que Dios le diga a Natán santo y seña de lo que ha hecho mal y qué es su pecado, porque le dice, has matado a Urías Eteo, has matado a espada, tomaste su mujer por tu mujer y también lo dejaste morir a él por manos de los hijos de Amón. Uh-huh. O sea, aquí David lo que está haciendo es viéndose a sí mismo, que es Dios directamente acusándolo, es Dios directamente señalándole la falta, los errores. Y en ese sentido David se habla a sí mismo, yo he pecado, o sea, yo soy responsable. Y aquí es donde comenzamos a salir de la crisis, comenzamos a quitarle los tentáculos que nos dejan, que nos impiden salir de la situación real. Es cuando asumimos la responsabilidad. El primer paso es decir, yo pequé, yo cometí el error, yo fui el que causó que mi mujer se apartara de mí, yo fui el causante de que mis hijos no quieran hablarme, yo fui el primero en hacer lo que hice para que no me tengan confianza, yo fui el primero en que hice mal en mi trabajo, que dejé de hacer, a lo mejor fui negligente, a lo mejor fui insensato, a lo mejor fui, no sé, lo que tú quieras. No se trató de la persona, no se trató del jefe, no se trató de la situación económica. Es que simple y sencillamente yo me hago responsable de la parte que me corresponde. Sin justificar y sin echar culpas. Un verdadero arrepentimiento se despoja de reputación porque aquí él está asumiendo totalmente su responsabilidad. A lo que Natán le responde, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Hay una sentencia, hay una consecuencia contra ese bebé que ya se estaba gestando, ya había nacido, para este momento ya había nacido.
Si leemos el Salmo 51, del versículo 1 al 4, este salmo fue escrito también como parte de los salmos donde David, quizá ya sentado en la mesa, ¿no? Sentado en su habitación, o sea, en un momento donde ya la verdad de su pecado ha venido. Porque, bueno, te recuerdo, o sea, esto mencionábamos en el pasaje anterior, no es nada más que te echaste una canita al aire, fue el hecho de que pecaste contra Betsabé por ser una mujer de tu prójimo, pecaste contra Urías porque era el prójimo, pecaste contra Aitofel, que era un consejero tuyo, pecaste contra tus esposas y tus hijos, pecaste contra tu propio reino y contra una nación, dejando manchada y dejando cabos de lo que estaba ocurriendo alrededor de tus decisiones, dejando en evidencia que el rey, ¿qué le pasa al rey? ¿Por qué el rey está haciendo de esta manera? ¿No? O sea, dejaste todo un rastro de destrucción detrás. Pero lo más grave de esto fue el pecar contra Dios. Ese fue el pecado más grande. ¿Y dónde ves a David pecando contra Dios? Olvidándose de su palabra, olvidándose por completo y dejando a un lado que la palabra es lo que lo ha sostenido a David. Y ese es lo más grave. Entonces, al final de cuentas, cuando Natán le contesta a David que también Jehová ha remitido tu pecado, le dice, no morirás. Tú sentenciaste al rico, pero Dios en su misericordia no es como tú, David. Ándale. Puedes tener un corazón parecido al mío, pero sigues siendo hombre, sigues siendo carne. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No somos, hay gente allá afuera que dice que somos dioses, que somos como dioses. Hay corrientes filosóficas que hablan acerca de esto. Pero el hombre es llaga podrida. El hombre por su propia fuerza y capacidad no tiene de dónde sacar santidad de él. De él no puede salir nada bueno. Del hombre no sale nada bueno bajo esta condición pecaminosa. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Y la figura de Cristo viene a restituir y viene a ser el claro ejemplo aquí de lo que es el mensaje de la cruz y el mensaje de salvación. Porque nosotros, siendo como David, pecadores, merecedores de juicio, acarreando muerte, como lo marca la ley, toda alma que pecare de cierta manera morirá, así también Dios extendió su misericordia, como lo hizo con David, diciéndole, no morirás. Guillermo, no morirás. Montserrat, no morirás. Te extiendo mi misericordia a través de Cristo Jesús, mostrándote que en Cristo hay perdón de tus pecados, que en Cristo hay justificación. En Cristo tienes acceso delante del trono de la gracia, porque no hay mediador entre Dios y el hombre que solamente Cristo. Y el único que es el camino, la verdad y la vida para la salvación es Jesucristo. Aquí está claro y perfecto el mensaje de salvación, donde Dios nos dice a la humanidad, no morirás humanidad, a menos que te arrepientas de tu pecado, a menos que confieses tu pecado. El que confiesa sus pecados y se apartara, alcanzará misericordia. Exactamente, por esa misma razón tú y yo necesitamos arrepentirnos. Por esa misma razón, para salir de las crisis, no solamente basta con ser responsable, hay que arrepentirnos de nuestra maldad. Y en el arrepentimiento también debemos demostrar estas señales por las cuales estamos verdaderamente arrepentidos, porque podemos ser remordidos, podemos tener un remordimiento que no va a llevarnos a un fruto o a una manifestación de lo que es el verdadero arrepentimiento, pero sí un remordimiento también nos puede llevar a un arrepentimiento. ¿Cuántas personas, hombres o mujeres, que han caído en este tipo de situaciones de deslealtad, se lamentan, se remuerden, quisieran regresar el tiempo, quisieran haber no cometido ese pecado? Muchos puede que hayan buscado quizás la solución, y gloria a Dios por aquellas familias que han sido restauradas en ese momento, pero vamos a situarnos en el punto de partida donde una persona quiere mostrar un verdadero arrepentimiento. Mira lo que dice la palabra en 2 de Corintios 7. No hay que lamentarse por la clase de tristeza que no produce salvación, que no produce arrepentimiento. La tristeza del mundo le falta arrepentimiento y va a terminar resultando en una muerte espiritual.
Pero miren lo que produce la tristeza que viene de Dios. La tristeza ahí se refiere a este sentir del corazón de, híjoles, es que realmente me equivoqué. Realmente hice algo grave contra mi esposo o contra mi esposa, sea el caso que sea. Por darte el ejemplo, porque estamos hablando de ese tema. Pero mira aquí dice, esa tristeza que proviene de Dios consiguió un tal fervor, una devoción. Esta palabra tiene que ver con el hecho de que la persona se muestra, dice aquí, tal ansiedad por limpiar su nombre. Una persona que está arrepentida busca enmendar el daño que hizo, porque sabe que esto que cometió ha manchado su nombre, ha manchado su identidad, la identidad de su familia, y va a buscar limpiarlo de tal manera que se deshaga aquello que pasó y su nombre pues se ha limpiado. Dice, provoca una tal indignación. ¿Tú quieres saber si una persona está verdaderamente arrepentida? Va a provocar una indignación en esa persona el recordar lo que vivió. Híjoles, una persona no va a estar cómodo con lo que vivió, pero no solamente remordido, sino que en la definición como tal, indignación. Hay fervor, esta palabra también es devoción, va a estar indignado. Dice, hay tal preocupación. Y esa preocupación lo lleva a ocuparse de algo, porque no va a querer volver a fallar en esa área, porque va a ocuparse. Me gusta mucho esto que dice, tal deseo de verme. En este caso, el apóstol Pablo, quien es la persona que escribió y con la cual estaban ofendidos en la iglesia, este tal deseo de verme te habla de que yo estoy viendo que te interesa otra vez entrar en la relación conmigo. Cuando tú estás arrepentido, tú quieres volver a esa relación, tú quieres que todo regrese a la normalidad. Si antes éramos uña y mugre, ¿no? Así, bueno, regresar a ese punto, tal deseo de verme, tal deseo de volver a mostrar la cara, eso es a lo que yo voy. Y también dice, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Y mira cómo dice, ustedes con ese arrepentimiento demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Aquí nos está hablando de que va a haber un fruto de ese arrepentimiento, que va a querer enmendar lo dañado. Por favor, mujeres y hombres que hayan vivido una infidelidad, yo sé que la persona puede venir arrepentida, pero también tienes que ver si son señales de arrepentimiento o es mero remordimiento, o es simplemente, bueno, pues ya vamos a tratar de arreglarlo. No, tiene que haber, como dice aquí, tal demostración, dice, de que haga todo lo necesario para corregir la situación, que haya fervor, que haya devoción, que haya este deseo de que las cosas verdaderamente sean diferentes, y el fruto va a hablar por sí solo. No me voy a ir ahí nada más porque sí, porque puedo perdonar, pero va a haber consecuencias. Y creo que lo han explicado muchas veces de este modo. Yo puedo tirar una roca contra una ventana y arrepentirme en el transcurso de que va la piedra hacia la ventana, pero no voy a evitar que si hay un cristal o hay algo que va a ser dañado, eso se va a romper, porque esa pelota o esa piedra va con una dirección para el daño. Del mismo modo, nuestros pecados y los actos que hagamos en contra de nuestro cónyuge, en infidelidad, en deslealtad, va a traer consecuencias. Por mucho que tú digas, no, esto nada más queda entre nosotros, tu familia es afectada, tu nombre es afectado, todo aquello que está a tu alrededor es afectado. Esa piedra va a golpear. Puedes arrepentirte, claro, y número uno, como bien dijo mi esposa hace rato, hay que reconocer el daño. Si esa persona viene a ti y lo primero que dice es que por tu culpa yo caí en esto, no, o sea, la verdad no vamos por buen camino. Mejor que regrese y empecemos por reconocer, es mi responsabilidad aceptar mi falta, y después vendrán las demás causas. Sí, al final de cuentas nosotros podemos terminar con esta parte, ¿no? O sea, Natán sentencia lo que Dios ha establecido como juicio, diciéndole a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás tú, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué quiere decir esto? Que esto hablo de todo este proceso desde que se mete con Betsabé hasta que ya este niño que nace. Estamos hablando de un periodo, ¿qué te gusta? De 9 meses de gestación, más en lo que se dio toda esta situación. Estamos hablando que probablemente fue todo un año este proceso, ¿no? Pero aquí lo importante es que este asunto, el hecho de que los enemigos de Jehová
hayan blasfemado. Probablemente para las naciones, los reyes de otras naciones, era normal hacer lo que David hizo. Pero ante el pueblo, para el pueblo de Dios, que su rey hiciera eso, teniendo leyes tan estrictas y tan firmes, sabiendo que David debió de haber sido muerto, porque la ley mandaba a matar a todo adúltero, y a la adúltera, fue perdonado tanto él como ella. Entonces, en ese sentido, imagínate, si lo hubiesen matado a Betsabé, la gente no hubiese sabido que Betsabé estaba encinta y hubiesen matado también a un inocente. Claro. Entonces, de alguna manera aquí el hecho de que este niño naciera y muriera, trajo como consecuencia no solamente eso, sino también anteriormente ya Natán le ha dicho: por cuanto ocultaste tu pecado, por cuanto no quisiste decir la verdad, por cuanto lo llevaste a un grado de hacer lo malo, todas estas consecuencias vendrán. Por eso es que la crisis en algún momento de nuestra vida también sirve para desarrollar carácter, también sirve para mostrar quiénes somos verdaderamente. La crisis te va a hacer que o encierres en tu corazón el orgullo, y a lo mejor, como David no lo hizo, que pudo haber mandado a matar a Natán, pudo haberle dicho: cállate, Natán, no quiero saber nada de ti. ¿Sí? Pudo haber negado la realidad, como lo negó en su momento Saúl, cuando Samuel le dijo: ¿qué es este bramido de vacas y todo eso? El pueblo. ¿Por qué no dices? No, el pueblo, echarle la culpa a alguien más. Pudo haber hecho cosas que habrían determinado su reinado, y ya de por sí todas estas cosas que ya hizo como pecado van a afectar este reinado, porque las consecuencias se tienen que pagar, y eso es lo más importante para librar la crisis. Las consecuencias nunca van a ser tan graves ni tan grandes como para destruir lo que tú eres, lo que puedes hallar en Cristo, lo que puedes hallar en Dios. Sí, se equivocó David, sí, cometió el error, sí, va a pagar las facturas, sí, vendrán consecuencias, hará hasta lo imposible. Vas a ver un hombre tirado 7 días pidiéndole a Dios que no mate al niño. Vas a leer que no va a comer, no se va a bañar, no va a hacer nada, con tal de ver si a lo mejor cambia el corazón de Dios y por alguna razón tiene misericordia de este pequeñito. Pero tú lo vas a leer en el Salmo 35, lo vas a leer, en el Salmo 51. Y en el Salmo 32. Lo vas a leer en el Salmo 32, de que él acepta y entiende la soberanía de Dios. Entiende que Dios es un Dios justo. Entiende que él ha pecado, que él acepta las consecuencias de su mal obrar, de su maldad, y que eso no va a determinar. Y a partir de ahí, de hecho, ves a un David que cambia completamente de nuevo, otra vez, a ser todavía un mejor hombre, un varón de verdad, un varón íntegro en todas las cosas, sabiendo que en algún momento todas estas cosas que el profeta le dijo llegarían a su tiempo para ser cosechadas. Sí. Y este es el episodio El hombre en tiempos de crisis. La parte 2. La parte 2. Claro, tenemos para el próximo episodio, vamos a estar hablando también dentro de esta serie que se llama La verdadera hombría. Esperamos que haya sido de bendición, que si tienes a algún conocido, algún hombre que esté pasando por una crisis, por un problema, tú lo ves desanimado, compártele este episodio. Esta palabra que hoy hablamos puede traerle ánimo, esperanza, puede hacer que confíe en el Señor, así como David confió en el Señor. Él mostró en el Salmo 51 quién es verdaderamente su confianza, que a pesar de que él se sentía olvidado por Dios, o sea, él se sentía que su espíritu lo había abandonado, él sentía que no tenía nadie en quien refugiarse, en quien sentir el propio, el volverse, inclusive se sentía muerto en esa condición en la que él estaba. Pero esto, a la luz del Evangelio, a la luz del Nuevo Testamento, es la vida de pecado. La vida de pecado, dice Pablo, somos como muertos en vida por causa de nuestro pecado. Yo te invito a que la crisis la combatas no de una manera personal, no en las fuerzas que tú tengas, de manera solitaria, que la crisis la combatas pidiéndole a Dios
esa restauración, pidiéndole a Dios esa ayuda, pidiéndole al Señor que venga a tu vida y que con sus fuerzas, que no es con espada, que no es con ejército, es con la ayuda de su Espíritu Santo, que Él te promete que saldrás adelante de toda esa crisis, pero sobre todo que irás creciendo en carácter, que irás conociendo el verdadero corazón de Dios, el corazón que perdona, que tiene misericordia, que es compasivo, pero que también envía juicio y envía cosecha de aquello que debemos de restituir. David sabía que tenía que restituir, David sabía que tenía que hacer algo con respecto a su situación, y por eso ves a un hombre que está dispuesto a inclusive dejar su propia vida con tal de que otros vivan. Bien. Sin embargo, no produce lo que él esperaba, y aún así acepta la consecuencia. Acepta la soberanía de Dios. Bien. Acepta que Dios es un juez justo y es un Dios verdadero. Gracias por escucharnos en este día. Gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que mandaron saludos desde Tuxtla Gutiérrez, desde Villahermosa, Tabasco, desde Mérida también, Colima, exactamente. Saludos a la persona también que se conectó por ahí. Aquí dice, creo que estaba en Manzanillo, sí, exactamente. Un abrazo, Manzanillo, Colima, sí, correcto. Un abrazo, Dios te bendiga a la familia Samaniego Hurtado. Bueno, creo que nuestro amigo Alejandro Huerta, ese estaba, bueno, yo lo vi la última vez, estaba en Bélgica. Si estás por allá, Dios te bendiga, amigo. Esperamos que estés muy bien. Y esto fue Esperanza para la familia. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo episodio. No olvides que siempre habrá esperanza para la familia. Acuérdate suscribirte aquí al canal de Esperanza para la Familia. Saludos está en Ciudad YouTube. de México. Y este y más episodios están dentro del canal de Esperanza para la Familia. Adiós.